En la boda de mi querida hija noté algo increíble inscrito en la tarjeta con el nombre al no educado y ficticio suegro. ¿Es algún tipo de error? Le pregunté al novio. Entonces él dijo fríamente, así es como realmente me siento. Tú y tu hija no son una familia real. Sus padres dijeron, son simplemente una relación falsa. La falta de educación y la apariencia harapienta de sus padres es patética. Por favor, no te involucres en su vida después de hoy. Cuando mi hija notó esto, me tomó de la mano en la recepción y dijo, papá, vámonos a casa. Tienes razón. Abandonamos abruptamente el lugar después de eso. Sin embargo, este incidente fue solo el comienzo de algo mucho más sorprendente que ocurriría unos días después. Pueden llamarme Michael Owens. He trabajado como obrero de la construcción desde que terminé la escuela secundaria. Todo en mi vida cambió de repente. Mi esposa Melissa fue ingresada en el hospital y yo estaba trabajando en la obra como de costumbre cuando recibí una llamada de ellos. Me informaron que estaba en estado crítico después de que su condición se deteriorara abruptamente. Nos apresuramos al hospital después de que me apresuré a recoger a mi hija Sophie de la guardería. Melissa apenas estaba consciente y respiraba con dificultad cuando entramos en la habitación. Sostuve la mano de Melissa con fuerza y seguí gritando su nombre porque no quería creer lo que me estaba pasando. ¿Puedes oírme? Soy yo. Mira, Sophie también está presente. Melissa parpadeó lentamente y murmuró algo en voz baja en respuesta a las palabras de Sophie y las mías. Entonces su mano perdió fuerza y me di cuenta de que estaba muerta. Melissa tenía solo 25 años. Era demasiado joven para morir. Si tan solo hubiéramos descubierto la enfermedad antes, ojalá la hubiera hecho ir al hospital. Ese tipo de arrepentimiento me seguía viniendo. No podía aceptar la realidad frente a mí, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer en este punto. Nuestro matrimonio duró solo unos pocos años. No estábamos destinados a crear tantas experiencias maravillosas juntos. Un par de manos cálidas y pequeñas acunaron mi rostro surcado de lágrimas mientras me arrodillaba junto a su cama y comenzaba a llorar. «Papi, ¿estás bien?» Sophie, mi hija de 4 años, me secó las lágrimas y me miró con preocupación. Gracias, Sophie. Sin entender todavía que Melissa ya no estaba con nosotros, seguí los movimientos el día del funeral, saludando mecánicamente a los miembros de la familia. Parecía un sueño estar mirando sus fotos mientras estaba rodeado de flores perfumadas. Mi tío, a quien no había visto en mucho tiempo, se acercó cautelosamente a mí en ese momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Michael, ¿podemos hablar un momento? Fuimos a un área más tranquila cuando asentí. Antes de hablar dejó escapar un largo suspiro. Realmente me disculpo por lo que sucedió. ¿A su edad nadie esperaba algo así? Sí, no tenía palabras. Al menos pudiste estar con ella en sus últimos momentos. Eso es algo por lo que estar agradecido. Me obligué a hablar tratando de mantenerme fuerte, pero podía sentir mi voz temblar. Pusiste una mano sobre mi hombro y hablaste en un tono reconfortante. Debes estar sufriendo. Lo sé. Pero tal vez este sea un buen momento para pensar en el futuro de Sophie. Sophie, ¿qué quieres decir? Fruncí el ceño sin pensar. Dudó. Luego me miró directamente a los ojos e hizo una sugerencia. Michael, ¿qué tal si dejas que la madre de Melissa en Tokio cuide de Sophie? ¿Qué? Hay mejores escuelas en Tokio. Creo que podría obtener una mejor educación allí que aquí en el campo. Y criarla solo debe ser difícil. Me quedé sin palabras. En ese momento, mi tía, que había estado escuchando cerca, interrumpió. Michael, no hay forma de que puedas criar a esa niña mientras trabajas solo. Además, ni siquiera es tu hija biológica. Era la hija de Melissa de una relación anterior. Lo dijo en un tono áspero. Otros familiares comenzaron a estar de acuerdo con ella. No es de tu sangre. Por eso criarla solo se volverá más difícil con el tiempo. Incluso sin una conexión de sangre, el amor es suficiente. Traté de hablar, de decir que el amor era suficiente, pero me interrumpieron rápidamente.
El amor solo no es suficiente. La crianza necesita experiencia y la presencia de una madre es importante. No puedes hacerlo solo. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Entiendo cómo se sienten todos, pero no lo entiendes. Mi tía interrumpió de nuevo. Todavía eres joven. Deberías pensar en tu propia vida. Sería mejor para Sofía si la dejaras con la madre de Melissa. Miré a mi alrededor. Todos asintieron con la cabeza. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sofía puede que no sea mi hija biológica, pero es mi hija y la amo con todo mi corazón. Levanté la voz y la habitación se quedó en silencio. La criaré solo. Esa fue una promesa que le hice a Melissa y es algo que estoy decidido a hacer. Mi tío abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. Lo diré de nuevo. Sofía es mi hija. La sangre no importa. Somos familia. Por favor, dejen de discutir sobre su futuro como si fuera responsabilidad de otra persona. Con los ojos de todos en mi espalda, volví al retrato de Melissa. Melissa, cumpliré mi promesa. Criaré a Sofía con todo lo que tengo. Conocí a Melissa a finales de la primavera. Fue durante una visita casual a un café con flores de cerezo bailando en el aire que terminamos sentados uno al lado del otro. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? No, por favor, siéntese. Ese fue el comienzo de nuestra relación. Melissa tenía un brillo como el sol, algo que yo no tenía. Ella me sacó de mi caparazón y me abrió los ojos al mundo exterior. Pero después de unos 2 meses, Melissa confesó algo serio. Michael, necesito hablar contigo, dijo Melissa mientras me pedía que la encontrara. En el café, sentada frente a mí, Melissa habló mientras mantenía los ojos bajos. Estoy embarazada. Por un momento me quedé sin palabras. ¿Qué? Estaba embarazada del hijo de otro hombre. Había sucedido antes de que nos conociéramos y ella ya no estaba con él, pero nunca lo vi venir. Cuando Melissa me contó sobre el bebé, no pude ocultar lo confundido y abrumado que me sentía. Acabábamos de conocernos y no estaba listo para pensar en convertirme en padre del hijo de otra persona. ¿Qué planeas hacer? Cuando le pregunté eso, Melissa respondió con lágrimas en los ojos. Lamento profundamente las decisiones descuidadas que tomé que llevaron a este embarazo. Voy a tener un aborto, así que por favor no te preocupes. Escuchar eso me dejó con sentimientos complicados. Un aborto. Oh, lamento haber dicho todo esto. Mereces ser feliz estando con alguien como yo. Antes de que pudiera terminar, extendí la mano y le tomé la mano suavemente. Espera, Melissa. No te culpes así. Me miró con una expresión de sorpresa. Sí, al principio me sorprendió, pero cuanto más te conocía, más me daba cuenta de que quería estar contigo. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿De verdad, incluso alguien como yo? Sí, de verdad. La mayoría de la gente piensa que la familia tiene que significar lazos de sangre, pero hay muchas familias que están conectadas por sangre y aún así están completamente rotas como en la que crecí. Melissa escuchó en silencio mis palabras. Sé que no puedo entender completamente por lo que estás pasando, pero quiero estar a tu lado y quiero ayudar a criar esta nueva vida contigo. Quiero que seamos una familia. Melissa me miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y alegría. Michael, la verdad es que había pensado en seguir adelante con el aborto sin decírtelo, pero este niño vino a mí por una razón y no estaba segura de la decisión. Más que nada, no quería guardar secretos de alguien tan honesto como tú. Gracias por aceptarme. La abracé suavemente. De ahora en adelante enfrentaremos todo juntos los tres. Y así comenzó un nuevo capítulo de nuestra vida. Mientras apoyábamos a Melissa durante su embarazo, comenzamos a prepararnos para el matrimonio. La gente que nos rodeaba tuvo reacciones encontradas, pero confiamos el uno en el otro y seguimos adelante. Luego, a medida que el otoño se profundizaba, nació Sofía. Después de estar presente en su parto, toqué suavemente su pequeña mano en la guardería de recién nacidos. Sofía agarró mi dedo con fuerza y en ese momento su suave y cálida mano derritió todo el miedo y la
Incertidumbre que me habían estado agobiando. Voy a proteger a esta niña. Quiero vivir mi vida por ella. Ese fue el momento en que me decidí. Melissa sufrió de depresión postparto, pero nos apoyamos mutuamente. Alimentación a medianoche y cambio de pañales. No teníamos experiencia, pero ver crecer a Sophie trajo una alegría que nada más podía igualar. Michael, gracias. Si no estuvieras aquí, no sé qué habría hecho. Cuando Melissa dijo eso, presioné suavemente mi dedo contra sus labios. No pienses más en el pasado. Tenemos un futuro juntos con Sophie. Vamos a llenarlo con tantos recuerdos felices como podamos. Melissa asintió con lágrimas en los ojos. Hubo momentos difíciles, pero creímos el uno en el otro y los enfrentamos como un equipo, incluso sin lazos de sangre. El lazo de amor en nuestra familia se fortalecía cada día, pero esa felicidad no duró. Se descubrió la enfermedad de Melissa. Al principio pensamos que solo se sentía un poco mal, pero Melissa seguía diciendo, estoy un poco cansada. Y comenzó a acostarse con más frecuencia. Con sus días llenos de cuidar a Sophie y ocuparse de las tareas del hogar, se volvió cada vez más difícil encontrar tiempo para ir al hospital. Estaré bien, me sentiré mejor pronto, decía con una sonrisa, pero su rostro se ponía más pálido cada día. Yo también estaba preocupado y le sugerí varias veces que fuera al hospital, pero Melissa seguía posponiéndolo, diciendo, no llegaré a tiempo para recoger a Sophie de la guardería. Incluso los fines de semana siempre surgía algo. Las necesidades de Sophie, mi trabajo. Y antes de que nos diéramos cuenta, la condición de Melissa empeoró drásticamente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, se desplomó repentinamente. Llamamos a una ambulancia y la llevamos de urgencia al hospital. Después de las pruebas, los médicos nos dijeron que ya era demasiado tarde. Si tan solo se hubieran dado cuenta antes, si tan solo la hubieran traído antes. Las palabras del médico me atravesaron como una cuchilla. Incluso después de ser ingresada, Melissa seguía preocupándose por Sophie y por mí. Lo siento, debería haberme cuidado mejor, dijo, yo no pude decir nada en respuesta. Atrapado en las exigencias de la vida diaria, había notado el deterioro de su salud, pero no tomé las medidas adecuadas. Es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Después de que Melissa falleció, me dediqué al trabajo y a criar a Sophie. Volver a casa llena de recuerdos de Melissa siempre era doloroso, pero la presencia de Sophie me mantenía en marcha. Papi, bienvenido a casa. Me saludaba en la puerta después de volver de la guardería. Solo ver su sonrisa podía borrar el cansancio de todo un día. Desde que me gradué de la escuela secundaria, había vivido solo para poder cuidarme, pero equilibrar el trabajo y criar a una niña era más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando dije, Sophie, ¿qué tal curry esta noche? Sus ojos se iluminaron cuando respondió, sí, me encanta tu curry, papi. Corrió a la cocina y se puso el delantal. Quiero ayudar. Ver lo ansiosa que estaba me hizo sonreír. Gracias. ¿Puedes ayudarme a lavar las zanahorias? Mientras cocinábamos juntos, Sophie me contó felizmente sobre su día en la guardería. Escuchar su voz me llenó de una profunda sensación de felicidad. Después del trabajo, la recogía de la guardería todos los días. De vuelta a casa no había tiempo para descansar, así que me dedicaba a las tareas del hogar, hacía la cena y le daba un baño. Era una rutina sin parar. Papi, juguemos con los patitos en el baño esta noche, gritaba mientras corría al baño arrastrando mi cuerpo cansado. La seguí. Está bien, pero no por mucho tiempo. Está bien. Mientras le leía su libro de cuentos favorito, a la hora de acostarse, reflexionaba sobre el día. Papi, juguemos de nuevo mañana. Está bien, dijo eso y cerró los ojos en mis brazos. Mirando su rostro dormido, sentí una renovada determinación. Escucharla llamarme papi me daba la fuerza para seguir adelante, sin importar lo difíciles que fueran las cosas. Para alguien como yo, que creció sin conocer la calidez del amor familiar, Sophie era el mejor regalo que la vida me había dado. Entonces, un día llegué a casa del trabajo y encontré a Sophie sosteniendo un pedazo de papel, esperando emocionada.
Mira, papi. La señorita Thompson me elogió hoy. Me mostró con orgullo un papel con la palabra gracias escrita prolijamente en él. Eso es increíble. Tu letra está mejorando mucho, Sophie. No pude evitar elogiarla en voz alta. La voz de Sophie brillaba de alegría. Quiero escribir tan bellamente como tú, papi. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Está bien, entonces practiquemos juntos. Te enseñaré. Está bien, dije suavemente, acariciándole la cabeza. Los fines de semana a menudo íbamos al parque juntos. Mientras la empujaba en el columpio, mis pensamientos se dirigieron a Melissa. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, ¿sabes? Las palabras salieron de mi boca. Mami nos está mirando. Sophie miró hacia el cielo y preguntó. Sí, estoy seguro de que sí. Probablemente esté increíblemente orgullosa de ti, Sophie. Sophie sonrió y comenzó a columpiarse aún más alto. Mami, mírame. Está bien. Su voz resonó en el cielo azul claro. Equilibrar el trabajo y criar a una niña nunca fue fácil. Hubo momentos en que estaba tan agotado que sentí ganas de renunciar a todo. Pero la sonrisa de Sophie y la forma en que me llamaba papi siempre me daban la fuerza para seguir adelante. Una noche, después de que Sophie se hubiera dormido, me senté a mirar una foto de Melissa y le hablé en voz baja. Melissa, nuestra hija está creciendo para ser una chica increíble. Te extraño mucho, pero tener a Sophie aquí me da el coraje para seguir adelante. Gracias por este hermoso regalo que me dejaste. Cuando Sophie cumplió 6 años, decidí que era hora de decirle la verdad. Una noche, durante la hora del cuento, la senté en mi regazo y comencé a hablar suavemente. Sophie, papi tiene algo importante que decirte. Me miró con sus grandes ojos. ¿Qué es, papi? Respiré hondo y continué. ¿Sabes que en realidad tienes 2 papás? ¿Qué? 2. Sophie parecía sorprendida y volvió a preguntar. Así es. Uno soy yo, el papá que está aquí contigo. El otro es el que ayudó a traerte a la panza de mamá. Sophie pareció pensativa por un momento, luego dijo, pero tú sigues siendo mi papá. Sus palabras llenaron mi corazón de calidez. Así es, siempre seré tu papá. Después de eso, hablamos de ello de vez en cuando. Un día, mientras jugaba en los columpios del parque, preguntó, papi, tengo 2 papás, ¿verdad? Así es, Sophie. Pero creo que tú eres mi verdadero papá. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué siempre estás conmigo? Pasó el tiempo y Sophie se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa en Tokio. Vivir separado de la hija que había criado trajo una mezcla agridulce de orgullo y soledad. Una noche, mientras preparaba la cena, después de volver a casa del trabajo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y era Sophie. Hola, papi. Es un buen momento. Oh, Sophie, por lo general envías mensajes de texto. Esto es una sorpresa. Bueno, volveré a casa el próximo mes y hay alguien que quiero que conozcas. Su voz sonaba ligeramente nerviosa. ¿Alguien que quieres que conozca? Sí, he estado saliendo con alguien. Ya veo. ¿Estás enojado, papi? Su voz tembló un poco. No, no estoy enojado. Solo estaba un poco sorprendido, supongo. Mi pequeña niña realmente está creciendo. De verdad, estoy muy contento. Entonces, ¿cómo es él? Es amable, confiable y trabajador. Siempre me trata con respeto. Me alegra oír eso. Si eres feliz, eso es todo lo que importa. Gracias, papi. De hecho, estamos planeando volver juntos. Me gustaría mucho que lo conocieras. Está bien. Lo estaré esperando. Escuchar que Sophie estaba entrando en su propio futuro me hizo sentir orgulloso y un poco solo. Un mes después, Sophie regresó a casa con su prometido. Cuando sonó el timbre, sentí un ligero nerviosismo al abrir la puerta. Papi, estoy en casa. Su voz alegre llenó la entrada. Bienvenida de nuevo, Sophie. De pie junto a ella había un joven alto.
Hizo una reverencia educada y se presentó. Mucho gusto, señor. Soy David Foster. Es un honor conocerlo. Gracias por venir desde tan lejos. Soy Michael Owens, el padre de Sophie. Extendí mi mano para un apretón de manos. David era un joven agradable y respetuoso, vestido con un traje elegante y hablaba con confianza. Se comportaba bien. No pude evitar sentirme un poco cohibido por mi ropa sencilla. Por favor, pasen. Los invité a entrar a la casa. Nos sentamos en la sala de estar con té y comenzamos a hablar. Entonces, David, ¿qué tipo de trabajo haces?, pregunté en un tono tranquilo. Después de graduarme de la universidad, comencé a trabajar en la empresa de mi padre. Estoy en la división de planificación comercial, ayudando a lanzar nuevos emprendimientos. Suena impresionante. ¿A qué universidad asist? Me gradué de la Universidad de Tokio con un título en economía. Universidad de Tokio. Esa es una gran escuela, añadió Sophie con una sonrisa. David incluso comenzó un negocio en la universidad. Es así. David parecía un poco tímido al responder. Sí, mis amigos y yo desarrollamos una aplicación para estudiantes. Sin embargo, no funcionó. Incluso el fracaso es una experiencia valiosa. Apuesto a que te enseñó mucho y te formó en quien eres hoy. Absolutamente. Esa experiencia me ayudó a crecer. A medida que continuamos hablando, llegué a apreciar verdaderamente el carácter de David. David, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, dije. Mi tono volviéndose serio. David se sentó derecho, un poco tenso. Sí, señor. He estado trabajando como obrero de la construcción desde que me gradué de la escuela secundaria. David no pareció sorprendido y asintió con respeto. Ese es un trabajo increíblemente exigente. Lo respeto. Dudé por un momento. Luego continué. Y no estoy relacionado con Sophie por sangre. Los ojos de David se abrieron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura y respondió con una voz firme. No lo sabía hasta ahora, pero si no fuera por su arduo trabajo y amor criando a Sophie, ella y yo nunca nos habríamos conocido. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, David. Por favor, cuídala bien. David asintió con firmeza. Lo prometo. La haré feliz. Al vernos a los dos, Sophie sonrió brillantemente. Gracias, papi. Gracias, David. Estoy muy feliz. Y con eso la reunión terminó en un ambiente cálido y pacífico. Entonces, finalmente llegó el día de la boda. Dado que los padres de David habían estado demasiado ocupados con el trabajo para asistir a alguna reunión previa a la boda, esta era la primera vez que ambas familias se reunirían. Mientras estaba sentado en mi silla, noté que los miembros de la familia del novio me miraban. Las charlas a nuestro alrededor se apagaron y en el silencio escuché débiles susurros. No pude captar las palabras exactas, pero estaba claro que estaban hablando de mí. Mucho gusto, dijo rígidamente el padre del novio con el rostro severo. Junto a él, la madre del novio forzó una sonrisa, aunque sus ojos y boca estaban visiblemente tensos. Mucho gusto también. Soy Michael Owens, el padre de Sophie. Al principio la conversación se mantuvo en temas seguros como el clima y la vista desde el lugar. Pero una vez que el tema se centró en mí, la atmósfera cambió. El padre del novio se aclaró la garganta y habló. Por cierto, señor Owens, escuché de mi hijo que trabaja en la construcción. ¿Puedo preguntarle de qué departamento se graduó en la universidad? Fue de ingeniería. Antes de que pudiera responder, continuó, tenemos varios parientes que se graduaron de las mejores universidades nacionales y ahora trabajan en las principales contratistas generales. Entonces, la madre del novio intervino. Oh, no, querido. El señor Owens en realidad ingresó a la fuerza laboral justo después de la escuela secundaria y ha estado trabajando en el sitio desde entonces. Sus palabras me dejaron momentáneamente aturdido, pero rápidamente recuperé la compostura. Sí, eso es correcto.
Empecé desde abajo y desde entonces he pasado a ser mentor de trabajadores más jóvenes. Pero la madre del novio ignoró mis palabras y presionó más. Está bien. Me gustaría confirmar algo mientras estamos aquí. ¿Es cierto que no eres el padre biológico de Sofie? Sí. No estamos conectados por sangre, pero la he criado como mi propia hija y siempre la he visto como familia. A su madre, que me miraba directamente a los ojos con obvio desprecio, le dije tranquilamente mi verdad. Entonces el padre del novio agregó: nos enteramos justo antes de la ceremonia de que Sofie tenía un pasado tan complicado. Ha sido un gran shock para toda nuestra familia, respondí en voz baja, pero firme, independientemente de la sangre. Sofie es mi querida hija. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará. Continuaré apoyándola y amándola como siempre lo he hecho. La madre del novio resopló por la nariz. ¿De verdad crees que el amor solo es suficiente para criar a un niño? Criar al hijo de otra persona debe haber sido una gran carga. Sofie nunca ha expresado interés en conocer a su verdadero padre. Él podría haber tenido un mejor trabajo que un obrero de la construcción. Después de todo, esas palabras casi me empujaron al límite, pero apreté los puños y me recordé a mí mismo que no debía dejar que las emociones me dominaran. No, aquí. Y entonces Sofía entró en la habitación con su vestido de novia. En el momento en que la vi, todas las dificultades y recuerdos volvieron corriendo. Pensando en todas las dificultades que Sofía había superado, mi corazón se llenó de emoción. Toda la frustración que había sentido antes se desvaneció, reemplazada solo por orgullo y alegría. Nos trasladamos a la capilla y caminé por el pasillo con Sofía a mi lado. La sostuve firmemente de la mano, rezando para que la ceremonia transcurriera sin problemas. Cuando la ceremonia llegó a su fin, me sentí aliviado y feliz al ver su rostro sonriente. Más que nada, quería seguir velando por su felicidad. Ese pensamiento me llenó de una profunda sensación de orgullo como padre. Más tarde fui al baño para lavarme la cara, surcada de lágrimas. Al abrir la puerta, escuché una conversación junto al lavabo. ¿Viste esa tarjeta con el nombre? Sí. Fue una locura. Los invitados se reían y hablaban, pero no entendía a qué se referían. Lo ignoré y volví a mi asiento en la recepción. Al entrar, noté que la gente se reía entre dientes y me miraba. Encontré mi asiento y me senté, y mis ojos inmediatamente se posaron en la tarjeta con el nombre frente a mí. Junto a mi nombre decía el padre falso, no educado y pobre. Al instante recordé la conversación del baño. Aunque estaban hablando de mí, mirando la tarjeta con el nombre con incredulidad, me di cuenta de que la gente a mi alrededor se reía a carcajadas. La vergüenza y la ira surgieron dentro de mí, pero sabía que si perdía los estribos aquí, lo usarían en mi contra. Así son los obreros de la construcción, irascibles y sin refinar. Así que incliné la cabeza y esperé a que la atención se desviara a otra parte. Fue entonces cuando David y sus padres aparecieron cerca. Levanté la vista y pregunté: «David, ¿es algún tipo de error o tal vez parte del entretenimiento?» Aunque sabía que esto no era una broma, esperaba desesperadamente poder ignorarlo de esa manera. Pero David respondió fríamente: «Es exactamente como me siento». Sus padres siguieron. Tú y Sofía ni siquiera son parientes. Son una familia falsa. Es lamentable que haya tenido que crecer con un padre poco educado y en mal estado como tú. Por favor, no te involucres más en su vida. ¿Dónde había ido el joven educado que conocí? Ahora me miraba con el mismo frío desprecio que sus padres. No podía entender lo que estaba pasando. Mi cabeza daba vueltas. Entonces Sofía vino corriendo hacia mí. «Papá, vámonos». «Sí, vámonos». Al salir del lugar podíamos escuchar susurros detrás de nosotros. Nunca he visto a una novia salir en medio de su propia recepción. De tal palo, tal astilla. El aire primaveral de la noche afuera todavía estaba frío mientras rozaba nuestra piel. Nuestros pasos se aceleraron naturalmente mientras caminábamos en silencio hacia el auto. El ruido de la multitud se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por un pesado silencio entre nosotros. «Papi, ¿puedo tener las llaves?»,
preguntó Sofía en voz baja. Saqué las llaves del auto de mi bolsillo y se las entregué sin decir una palabra. Se sentó en el asiento del conductor, encendió el motor y se alejó lentamente. Afuera, las luces de la calle de la autopista pasaban rápidamente en una mancha naranja. Dentro del auto estaba en silencio y solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Miré por la ventana tratando de procesar todo lo que había sucedido. Durante un rato, ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces Sofía habló repentinamente. «Papi, gracias». Sus palabras me hicieron levantar la vista sorprendido. «¿Por qué me das las gracias?» «Porque incluso después de todo lo que hicieron, no te enojaste por mí». No tenía sentido enojarse. Todo esto sucedió por mi culpa. Dejé escapar una risa seca, amarga de autoculpa, pero Sofía lo negó rápidamente. «No, eso no es cierto. Sucedió porque elegí al hombre equivocado. Y papi, si es un matrimonio que te hace infeliz, entonces no vale nada para mí». Sus palabras me golpearon con fuerza, así que no pude decir nada a cambio. Sabía que hubo muchas veces en que la hice soportar la soledad y los sacrificios porque tercamente la crié solo. Y sin embargo, ella nunca me culpó y me abrazó con calidez. Sofía, no pude pronunciar las palabras. «Papi, siempre he estado orgullosa de que alguien que me ama tanto ni siquiera esté relacionado conmigo por sangre». Su voz era suave, pero llena de una fuerza tranquila. «Soy yo quien tiene suerte, Sofía. Estoy realmente feliz de tenerte en mi vida». Sofía sonrió suavemente. «Papi, ¿sabes qué hoy me hizo darme cuenta de algo?» «¿Qué es?» «Que el lazo entre nosotros es más fuerte que cualquier otra familia». Su expresión era seria y sincera. Escuché en silencio sus palabras. «Todos los días que pasaste criándome, las risas, las lágrimas y todo lo que compartimos construyeron algo irrompible entre nosotros, Sofía. Así que sigamos caminando juntos». «Está bien». Sonrió de nuevo. «Sí, por supuesto que lo haremos». Antes de que nos diéramos cuenta, el sol se había puesto. El auto continuó en silencio por el camino nocturno. Después de un rato, Sofía volvió a hablar. «Papi, en realidad rompí el certificado de matrimonio». Lo dijo con una mirada de disculpa. La miré sorprendido y volví a preguntar. «¿Lo rompiste?» «Sí, lo rompí en pedazos. Se lo enviaré por correo mañana». Tuve que contener una risa. «Ya veo. Honestamente, creo que es lo mejor». «Sí, yo también lo creo», dijo visiblemente aliviada. «Entonces, ¿qué planeas hacer de ahora en adelante?» Sofía pensó por un momento. «No estoy segura todavía, pero no creo que deba apresurarme». «Tienes razón. Tómate tu tiempo, Sofía. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre mí misma y estoy pensando en volver a casa por un tiempo. Creo que es una gran idea. Siempre estaré de tu lado, Sofía». «Gracias, papi». El auto rodó en silencio, pero el aire entre nosotros era cálido y reconfortante. «Sofía, ¿quieres comer algo cuando lleguemos a casa?» «Sí, quiero tu omeleto». «Está bien, entonces. Omeleto será». Pase lo que pase, caminaré por la vida con Sofía. Con ese voto en mi corazón, nos dirigimos a casa. Unos días después se emitió una noticia de que la empresa de la familia Foster se había declarado en bancarrota. Sofía miró la pantalla con incredulidad. «Papi, su empresa se declaró en bancarrota». Miré la televisión y sentí un nudo complicado apretarse en mi pecho. Más tarde, esa tarde sonó el timbre. Cuando abrí, David y sus padres estaban de pie allí. El recuerdo de la boda volvió inundándome y la tensión se agitó en mi pecho. Ha pasado un tiempo. David hizo una reverencia profunda y sus padres lo siguieron con gestos rígidos y reacios. La frialdad que había visto en el rostro de David en la boda ya no estaba allí y su voz transmitía un remordimiento genuino. Pero sus padres no habían cambiado. Su madre evitó mis ojos y su padre se quedó de pie en silencio, inmóvil. Lamento profundamente lo que sucedió en ese entonces. David hizo una reverencia profunda y continuó con la voz temblorosa.
Seguí los deseos de mis padres y actué vergonzosamente. Realmente lamento la forma en que los traté a ti y a tu familia, señor Wens. Pude sentir la sinceridad en las palabras de David, pero la actitud incómoda de sus padres decía mucho. Parecía que solo estaban allí porque David había insistido. Es demasiado tarde, respondí con calma. Todo había terminado el día de la boda. Sin mostrar la más mínima emoción, continué. Cuando nos conocimos, no te sonó mi nombre. No estoy seguro de lo que quieres decir. Solía ser el mayor accionista de su empresa. Poseo más de 2/3 de las acciones. Al escuchar esas palabras, David y sus padres se quedaron sin palabras. Un accionista que posee más de 2/3 de las acciones de una empresa puede tomar decisiones por sí solo, sobre asuntos cruciales, incluida la disolución de la empresa. En esencia, tienen las riendas del poder. La verdad es que había planeado decírselo a Sophie después de la boda. Había pasado años estudiando e invirtiendo para que ella nunca se quedara sin nada si me pasaba algo. Empecé con el seguro de vida que había dejado Melissa. No era solo dinero, también era su amor y sus esperanzas. Y quería que Sophie lo tuviera todo. Con el tiempo acumulé suficiente riqueza para asegurar que pudiéramos vivir sin preocupaciones. Y con esa fortuna me convertí en el mayor accionista de la empresa familiar de David con la intención de regalársela a Sophie después del matrimonio. Pero después de que se canceló la boda, vendí las acciones a un socio de confianza que había estado esperando la oportunidad. Como nunca asistí a las reuniones de accionistas, nunca habían visto mi rostro. Para ellos, yo era solo un nombre en un papel. Después de que vendí las acciones, la condición de la empresa se deterioró rápidamente. Deben haberse hecho muchos enemigos. Eventualmente los accionistas votaron para disolver la empresa. Ha pasado un año. Desde entonces los acontecimientos de esa boda lo cambiaron todo. David y sus padres ahora viven en la ruina. Fueron culpados por familiares, manchados por escándalos y un socio comercial tras otro cayó en bancarrota. Su reputación estaba hecha trizas y sus vidas cayeron en espiral. Mientras tanto, mi hija Sophie eligió un camino completamente diferente. Se levantó de las dificultades y se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Papi, la ONG está oficialmente aprobada. Justo el otro día vino a mí radiante de emoción. Felicidades, Sophie. Realmente has trabajado duro. La abracé. Con el dinero que había invertido, Sophie comenzó una organización sin fines de lucro para apoyar a los niños sin padres. Puso su corazón en ello. Es gracias a ti, papi. Creíste en mí cuando más importaba. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. Durante su trabajo, conoció a C., un padre soltero, y finalmente se casó con él. Construyeron un hogar amoroso y feliz juntos. Señor Wens, Sofía ha cambiado tanto mi vida como la de mi hija. Siempre estaré agradecido por su amabilidad y fortaleza. Sofía está verdaderamente realizada ahora viviendo una vida feliz. Incluso después de todo lo que sucedió en la boda, encontró la felicidad. Sophie, ¿realmente lo hiciste? Estoy muy orgulloso de ti, papi. Creo que es por lo que pasé en ese entonces que puedo sentirme tan feliz ahora. Sophie sonrió mientras hablaba. La verdadera felicidad a menudo se encuentra más allá de las dificultades que superamos. Sophie y yo aprendimos esa lección de primera mano. Desde que me mudé con Sophie, su esposo y ahora nuestro nieto, mi vida ha cambiado por completo. En estos días nada me trae más alegría que pasar tiempo con mi nieta. Abuelo, vamos al parque hoy. La pequeña Kale tiró de mi mano con entusiasmo. Está bien, vamos, dije suavemente, acariciándole la cabeza y sonriendo. Solo sostener su pequeña mano y ver su sonrisa hace que todo en la vida valga la pena. Verla crecer es ahora el propósito de mi vida. Papi, descubrimos el sexo del bebé. Sophie vino a mí radiante de emoción mientras compartía la noticia. Es un niño. Kale estaba tan emocionada de ser una hermana mayor. La noticia de que otro nieto estaba en camino me llenó de aún más anticipación y alegría. En este mundo es cierto que muchas personas todavía valoran las cosas visibles como los lazos de sangre,
La educación y las estructuras familiares tradicionales al definir la felicidad o el éxito. Y entiendo por qué. Esas cosas son fáciles de medir y comparar. Papi, nuestra familia puede que no sea normal, pero somos felices, ¿no? Sí, lo somos. La sangre no importa. Lo importante es el amor que compartimos el uno por el otro. La felicidad viene en muchas formas. Incluso si alguien no tiene lo que la sociedad considera ideal, eso no significa que deba sentirse avergonzado. Cuando cambias tu perspectiva, puedes encontrar semillas de felicidad escondidas en cualquier situación. Y la forma en que nutras esas semillas puede cambiar toda tu vida. Te amo, abuelo. En ese momento sentí verdadera felicidad en cada parte de mi ser. Sangre, educación y estatus social, nada de eso importa. Esto aquí mismo es mi verdadera felicidad. M.